Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Iniciamos nuestra clase de Filosofía de la Educación. Vamos a continuar desarrollando nuestros contenidos y antes recordarles nuevamente que pasen a registrar su asistencia en la plataforma y hoy vamos a tener un pequeño trabajito que tienen que completar ahí en el foro después de ver todo el desarrollo de los contenidos de hoy. Entonces, de acuerdo a lo que aprendieron, van a ir a responder ahí. Entonces, debajo de esa carpetita en donde va a estar este video, hay un trabajo, un foro, en donde ustedes tienen que ingresar y dejar sus comentarios. Eso es lo que van a hacer en el día de hoy. Bien, entonces continuamos, así como dije, desarrollando los contenidos. Voy a apagar mi cámara para poder concentrarnos en los textos. Y en el día de hoy vamos a ver una parte de la filosofía que es la teleología, y en la próxima vamos a ver también qué es la axiología de la educación. Pero primeramente vamos a estudiar lo que es la teleología. No es teología, no se confundan con teología, que es otra cosa. Este es teleología, que es una rama de la filosofía que vamos a aprender hoy qué significa. Teleología de la educación. Me acompañan en la lectura de qué significa. El vocablo teleología proviene del griego telos, que su significado es fin, objetivo, propósito. No se olviden, telos significa fin, objetivo, propósito. Y logos, tratado o estudios, ¿verdad? Sabemos nosotros que logos significa eso, tratado o estudio. Es decir, que la teleología es el estudio de los fines, objetivos y propósitos. En este caso nos estamos refiriendo a la educación. Entonces, la teleología estudia los fines, objetivos y propósitos de la educación. ¿Se recuerdan la vez pasada que yo les dije que van a hacer un trabajo de investigación sobre los fines y objetivos de la educación paraguaya? Y esos objetivos, esos fines, esos propósitos de la educación es lo que estudia o trata la teleología. La teleología educativa, en consecuencia, es un capítulo fundamental de la filosofía de la educación que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. Ahora, cuando ustedes investiguen este trabajo que les di individual, no se olviden que vale 10 puntos y me van a presentar la primera clase después del examen parcial. Ya les había pasado la fecha. Entonces, dice que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. Ustedes van a ver en los fines de la educación paraguaya que se van a dar cuenta que a través de la educación se quiere conseguir un tipo de hombre o un tipo de persona, ¿verdad? Íntegra, una persona con valores, que pueda servir a su comunidad y a sí mismo. Hay muchas cosas que ustedes van a encontrar en los fines de la educación paraguaya, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, dice que la teleología educativa es una parte de la filosofía de la educación y se encarga de estudiar esos fines que se pretende alcanzar mediante la educación. Ese viene a ser la teleología de la educación. Dice, los fines contienen a los objetivos como propósitos inmediatos para alcanzar aquellos. Sabemos nosotros que para los fines, en este caso de la educación, hay un ideal, hay algo que se quiere alcanzar, hay un propósito, un objetivo general que se quiere alcanzar con los fines. Pero esos fines, dices, contienen objetivos inmediatos para alcanzar los fines. Si yo tengo, por ponerle un ejemplo, ustedes este año quieren terminar su segundo año de la carrera de ciencias de la educación. Entonces ese es el fin de ustedes.
Para diciembre, enero, yo tengo que terminar mi segundo año de la carrera de Ciencias de la Educación. Ese es mi fin. O más bien, vamos a poner otro ejemplo. El fin de ustedes, por lo que están estudiando, se están esforzando, es tener su título de licenciatura en Ciencias de la Educación. Ese es el fin de ustedes. Tener un título universitario para que ustedes el día de mañana puedan trabajar, desempeñarse en esa profesión, para que puedan crecer como persona, para que puedan tener una vida un poquito más digna, porque sabemos que cuando uno se prepara, cuando uno se educa, se forma, ¿verdad? Después eso trae sus consecuencias positivas a nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos a trabajar, mejoramos nuestra calidad de vida. Ese es el fin de ustedes, tener un título universitario. ¿Y cuáles son los objetivos inmediatos para alcanzar esos fines? Tienen que asistir a las clases, tienen que rendir todas las materias, tienen que ir eliminando todas las materias de todos los años. Esos son los objetivos inmediatos, ¿verdad? Primero, quiero pasar filosofía de la educación. Ya pasé ese objetivo. Ahora quiero pasar la otra materia y este año quiero terminar el primer año. Mi objetivo inmediato es terminar el el segundo año. El próximo año quiero terminar el otro año. Y así sucesivamente van alcanzando, cumpliendo esos objetivos inmediatos para llegar a ese fin de tener un título universitario. Entonces, los fines contienen a los objetivos como propósitos inmediatos para alcanzar aquellos. Los objetivos inmediatos están para alcanzar, ¿verdad?, ese fin que se espera. Y que los principios son declaraciones generales. La teleología educativa se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. La teología educativa se refiere a los principios, fines y objetivos de la educación. La teleología educativa entonces abarca los principios de la educación, los fines de la educación y los objetivos de la educación, como les expliqué recién que son, ¿verdad? Los fines de la educación participan implícita o explícitamente en toda la problemática pedagógica. ¿Qué podemos entender de implícito y explícito? Implícito sabemos que es cuando algo está incluido en algo sin que se exprese, ¿verdad? Y explícitamente, lo explícito es algo que se comunica de manera clara, ¿verdad? Entonces, los fines de la educación participa en todo el proceso educativo, en la problemática pedagógica, como dice ahí, de manera silenciosa o de manera o se expresa o como sea, está presente los fines de la educación dentro de lo que es la pedagogía, ¿verdad? El concepto de educación debe hacer referencia a las condiciones socioculturales que se explican a través de las leyes y las funciones de la educación. Entonces, la educación nosotros sabemos que siempre se tiene que tener en cuenta el factor sociocultural, como dice ahí, ¿verdad? El contexto en donde se va a producir eso. La teleología analiza las funciones de la educación. ¿Para qué la educación? ¿Cuáles son las funciones de la educación? Y sus rasgos específicos. Por ejemplo, serían las características de la educación. ¿Cuáles podrían ser las características de la educación? Por ejemplo, que la educación es un derecho de todas las personas, que la educación es un proceso social a través del cual las personas aprendemos o podemos socializar, es un proceso de socialización. Entonces, la teleología analiza cuáles son las funciones de la educación y cuáles son sus características específicas, ¿verdad? Bien. Otro punto también, la fundamentación de una teleología educativa. ¿Qué entendemos nosotros por fundamentación? Serían las bases o el soporte de la teleología de educación. ¿Cuáles son las bases de la teleología de la educación o el soporte? Tenemos tres fundamentos, tres
tres soportes de la teleología. Primeramente tenemos el fundamento axiológico, fundamento antropológico y el fundamento sociológico. ¿Qué viene a ser el fundamento axiológico? ¿Saben ustedes lo que es la axiología? La axiología viene a ser el estudio de los valores morales. Y aquí dice que no puede aplicarse una escala de valores a los medios educativos en lugar de apreciar los fines, ni puede convertirse el fin en medio. Los valores morales vienen a ser como como dije recién, como una base, como un soporte de la axiología, de la teleología, pero no es el fin. Entonces, por lo tanto, como dice ahí, el valor es anterior al fin. Entonces, los valores morales vienen a ser como un camino para llegar al fin, ¿verdad? Después, el siguiente fundamento es la antropológica. El fundamento antropológico, que dice que los fines educativos están determinados por la idea que se tenga del hombre. O sea, se tiene en cuenta al hombre, ¿verdad?, para que podamos tener como un objetivo, o para tener los fines educativos sí o sí, se tiene que considerar al hombre, ¿verdad? Y después el fundamento sociológico, que la función social de la escuela es crear un tipo concreto de hombre más apto para encajar en unas condiciones culturales determinadas. Habíamos visto que eso es una de las características también de la educación, el factor social, el proceso social del hombre que se logra a través de la educación. Entonces, vimos aquí que la teleología tiene como base, como soporte, el fundamento axiológico, que vimos que es que se trata, ¿verdad?, sobre los valores, el valor que precede al fin. Después vimos el fundamento antropológico, en donde se tiene que tener en cuenta al hombre, porque es en el hombre que se va a aplicar los fines de la educación, ¿verdad? Después, el fundamento sociológico, que es el factor social del hombre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy quería compartir con ustedes. ¿Qué es la axiología? Perdón, estoy confundiendo. La teleología. ¿Qué es la teleología? Es la teleología de la educación. Entonces vimos que la teleología es el estudio o el tratado de los fines, objetivos o propósitos de la educación. Entonces, lo que quiere estudiar es, vimos también que es una parte de la filosofía que se encarga de estudiar los fines que el hombre se propone alcanzar mediante la educación. Ese viene a ser la teleología. Bien, eso es lo que quería compartir con ustedes hoy, y la próxima semana vamos a seguir avanzando. No se olviden de registrar su asistencia y nos vemos el próximo martes, Dios mediante.